Sí, entonces, pues, tenemos el saludo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Desde el día de hoy tenemos el placer de tener como invitada a la licenciada Julia de Angelo. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas y actualmente está desarrollando su doctorado en el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de Vertebrados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Y hoy nos va a dar una charla sobre los plesiosaurios de América del Sur y la Antártida. Entonces, listo, Julia, tienes la palabra. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Como les decía, tuve unos problemas técnicos para poder conectarme, así que medio me desestructuró un poco la charla, pero bueno, ahora vamos a arrancar. Todavía no están viendo la presentación, ¿no? No, creo que Bárbaro. un momento. Sí, le saqué para compartir la pantalla, así terminaba de acomodar unas cosas y ya vamos arrancando. Bien. Ustedes ya tuvieron algunas charlas de reptiles marinos, así que la idea ahora es concentrarnos principalmente en lo que son los plesiosaurios. Que acá en lo que es Sudamérica son bastante abundantes, ¿sí? Vamos a ver que igual son bastante abundantes en todo el mundo, pero nosotros tenemos la suerte de tener un gran registro y en los últimos 15 años aumentó muchísimo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de qué son estos reptiles marinos, pero que igual me imagino que ustedes los conocen porque Colombia tiene la suerte de ser un lugar con muchísimos reptiles marinos, principalmente del Cretácico. Bien, a ver, ahora voy a poner para compartir y espero que salga. Y... Bárbaro. Ahí estamos entonces. Bien. Nosotros vamos a hablar de los plesiosaurios, y los plesiosaurios son un grupo de reptiles marinos que vivió durante el Mesozoico, ¿sí? Después vamos a ver bien más precisamente en qué momentos, pero para tener una idea les puse acá un cuadro bastante didáctico para ver dónde estamos parados, ¿sí? Los plesiosaurios aparecen a final del Triásico y se extienden durante todo el Mesozoico. En esos momentos, la Tierra durante su historia fue variando a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero durante el Mesozoico también estaba habiendo unos cambios muy importantes, ¿sí? Los continentes se estaban separando. Entonces, ingresiones marinas en tierra continental eran bastante comunes, ¿sí? Esto es una explicación para alguna de las preguntas que suele tener mucha gente y que tal vez les hacen a ustedes, que son estudiantes, muchísimos de ustedes son estudiantes de biología o geología, que es cómo encontramos fósiles marinos en continente actualmente, ¿no? Bueno, es porque durante muchísimo tiempo el mar fue ingresando y volviendo sucesivamente a lo largo de la historia de la Tierra. Bien, cuando hablamos de Mesozoico es muy común siempre pensar en los dinosaurios, ¿sí? Que en general es lo que más le llama la atención a todo el mundo. Pero es interesante también, si bien había muchísima diversidad de dinosaurios, como los terópodos, ¿sí? Los dinosaurios avianos, los saurópodos, teníamos una gran diversidad de reptiles terrestres, porque cuando pensamos en el Mesozoico tenemos que pensar en lo que se llamaba la era de los reptiles, ¿sí? Hoy en día todos los grandes nichos ecológicos están ocupados por mamíferos y aves, pero antes este lugar lo ocupaban principalmente los reptiles, por eso teníamos tanta diversidad, ¿sí? Pero también existían, por supuesto, algunos pequeños mamíferos como este que está aquí. Pero bueno, ¿qué estaba pasando durante el Mesozoico en los mares? Teníamos también una gran diversidad de reptiles, ¿sí? Y también de peces y invertebrados que no llegaron a la actualidad, ¿sí? Pero me parece muy importante recalcar esto siempre, de que tenemos que pensar en la gran diversidad que coexistía, porque
cuando uno habla de un grupo en particular, como en este caso de los plesiosaurios, tenemos que pensar que estaban en constante interacción con el resto de los organismos que vivían en ese momento, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en imágenes como estas, donde podemos ver, si bien muchos de estos grupos no llegaron a coexistir, porque por ejemplo acá tenemos un Notosaurus que vivió solamente en el Triásico, ¿sí? Con un Elasmosaurio que aparece muchísimo tiempo después, la idea es representar un poco esta diversidad que existía. Bien. ¿Cuáles eran los grupos de reptiles marinos más conocidos? Si bien ustedes ya algo de esto saben, para los que no lo vieron, teníamos a los ictiosaurios, ¿sí? Que dentro de los reptiles marinos son los que llegaron a tener la forma más hidrodinámica. Si lo vemos, enseguida podemos pensar en un delfín o en un pez, ¿sí? Porque inclusive hasta tienen una aleta dorsal. Estos animales eran increíbles. Después tenemos los cocodrilos marinos, que en la actualidad tampoco existen, ¿sí? Los taratosúqueas, los mosasaurios, las tortugas, que sí llegaron a la actualidad. Hoy en día tenemos muy poquitos reptiles marinos vivientes, entre ellos las tortugas. Y bueno, los plesiosaurios, que son nuestro tema de hoy, ¿sí? Pero como les decía antes, y la idea de mostrar en esta introducción, es que siempre tenemos que pensar que la diversidad en reptiles era muy grande y que entre ellos interactuaban, como en muchos casos eran el alimento de grandes reptiles, por ejemplo, las tortugas, ¿sí? Y también los amonites, estos invertebrados que vivieron durante todo el Mesozoico, eran el alimento de muchísimos de estos reptiles marinos y que también son muy abundantes y muy fáciles de encontrar, ¿sí? Entonces siempre tenemos que pensar en este tipo de escenas cuando pensamos en los mares mesozoicos. Bien, como les decía anteriormente, los plesiosaurios son un grupo de reptiles marinos que se ubican dentro de un grupo mayor y que fue muy diverso, principalmente durante todo el Triásico, que se llama Sauropterigia, ¿sí? Los Sauropterigias entonces fueron un grupo muy exitoso de reptiles marinos que vivieron durante todo el Mesozoico, pero la mayor diversidad se va a concentrar en lo que es el Triásico inferior. Y luego, en esa extinción muy grande que hubo entre el Triásico y el Jurásico, la mayor parte de la diversidad de los Sauropterigias se pierde, quedando solamente los plesiosaurios, ¿sí? Que a su vez ellos, como vamos a ver un poquito más adelante, también después alcanzan una gran diversidad. Dentro de los Sauropterigios existían distintos morfotipos, como los que tenemos acá, ¿sí? Pero los más conocidos son del Triásico, los Notosaurus, ¿sí? Los Pistosauros, que de ahí van a salir, se cree, porque en realidad estas relaciones entre estos organismos tampoco están muy claras, ni siquiera en la actualidad, pero bueno, de un grupo de estos sauropterigios, se considera que los pistosaurios son los antecesores de los plesiosaurios, ¿sí? Bueno, los notosaurus eran estos reptiles marinos que tenían una gran adaptación a la vida acuática, pero como pueden observar, sus miembros todavía no tenían una forma completamente hidrodinámica como la que podemos apreciar cuando vemos un plesiosaurio. Después, otro grupo muy interesante son los Placodontia. Estos grupos también eran muy diversos y cuando los vemos nos recuerdan muchísimo a las tortugas, ¿sí? Tenían unas placas en su exterior, ¿sí? Pero bueno, también esta relación entre los sauropterigios y las tortugas es algo que siempre está en discusión y no se encuentra una afinidad muy clara. Lo que sí sabemos, hasta el momento al menos, es que no tenemos ningún representante vivo del grupo de los sauropterigios. Solamente vivieron durante el Mesozoico. Entonces, no tenemos ningún pariente realmente cercano, como por ejemplo cuando pensamos en dinosaurios y pensamos en las aves, ¿sí? Las aves son descendientes directos de dinosaurios. Bueno, esto no nos estaría pasando con los plesiosaurios. O si pensamos en otro reptil marino, los mosasaurios, también tienen representantes vivos como el dragón de Komodo. Los ictiosaurios también son un grupo que vivió durante el Mesozoico y se extinguió y no tiene ninguna línea, al menos que se sepa y se haya encontrado en la actualidad, ¿sí?
Siempre también hago estas salvedades porque, bueno, lo interesante de la paleontología es que todo el tiempo nos está sorprendiendo con los nuevos hallazgos, entonces, bueno, siempre puede aparecer algo que nos cambie un poco la historia. Pero bueno, al menos hasta hoy, los sauropterigios no tendrían ningún representante en la actualidad. Bien. Ahora sí ya nos metemos un poquito más de lleno en los plesiosaurios. Los plesiosaurios tuvieron una distribución cosmopolita. Se lo ha encontrado básicamente en todos los continentes, ¿sí? Incluyendo la Antártida, en la cual se encuentran muchísimos ejemplares, ¿sí? El biocrom, como les decía anteriormente, es desde el Triásico superior hasta finales del Cretácico. Llegan bien hasta el final, ¿sí? ¿Cómo reconocemos un plesiosaurio cuando lo vemos? Bueno, tenemos dos grandes morfotipos y no nos vamos a meter en detalle dentro de las familias porque también es algo que está en constante cambio, ¿sí? Pero tenemos el grupo más emblemático, ¿sí? El más conocido, que serían estos de cuello largo, ¿sí? Que sería un morfotipo de plesiosaurio, ¿sí? Donde van a estar los elasmosáuridos, que son las familias más conocidas, ¿sí? Y después tenemos este morfotipo de cuello corto, donde están los gigantescos pliosaurios, ¿sí? Dentro del morfotipo de cuello corto, a veces se los incluye también a otra familia que después vamos a ver, pero que en realidad estaríamos emparentados con estos de cuello largo. Porque algo interesante que pasa en la evolución es que hay muchísima convergencia, ¿sí? Inclusive en estos animales terrestres que luego se vuelven marinos, a veces es muy, no sé si gracioso, pero da que pensar, ¿no? Inclusive que lo que pasa con los mamíferos que eran terrestres y las ballenas volvieron al mar. Bueno, lo mismo pasa con estos animales. Cuando nosotros pensamos en el costo evolutivo que tuvo de poder independizarnos de la vida acuática, que haya tetrápodos que vuelvan a la vida acuática y tengan que sufrir un montón de modificaciones a nivel anatómico, es increíble. Bueno, ¿cuál fue la estrategia que utilizaron los plesiosaurios? Que se sabe, al menos. El desarrollo de las aletas, ¿sí? Tiene algo muy particular que es la hiperfalangia, ¿sí? O sea, tienen muchísimas falanges. Otra estrategia para formar las aletas que tenían, por ejemplo, los ictiosaurios era tener muchos dedos, ¿sí? Polidactilia. Pero en el caso de los plesiosaurios, la característica es la hiperfalangia, ¿sí? Después, otra cosa muy interesante que tiene el morfotipo de los elasmosáuridos son sus cuellos muy largos, ¿sí? Este es un promedio, pero tenemos otros que tenían cuellos muy largos. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Bien, acá tenemos un poquito para reconocer las regiones, ¿sí? Cervicales, pectorales, las vértebras dorsales, siempre su región sacra y caudales. Cuando nosotros hablamos de los plesiosaurios es muy difícil en anatomía compararlo quizás con animales terrestres porque han sufrido modificaciones muy, bueno, inclusive piénsenlo también en las aves si quieren a nivel anatómico, ¿no? Todas las modificaciones que tuvieron que sufrir en los miembros, principalmente en los anteriores para desarrollar las alas. Bueno, acá estamos viendo reptiles que tuvieron que modificar todo su esqueleto para llegar a tener características hidrodinámicas que le permitan nadar con destreza, ¿sí? A mí siempre me gusta pensar estos animales como animales muy robustos y cuesta a veces pensar en que sean muy ágiles, pero seguramente lo hayan sido. Y acá tenemos, por ejemplo, un grupo dentro de los pliosauroideas, que son los romaliosáuridos, que ven el cuello un poquito más largo y un cráneo un poco más pequeño que los pliosaurios, pero ven, tiene estas modificaciones en los miembros, igual que todos los plesiosaurios, pero creo que en esta imagen me gustaba cómo se veía, para que puedan ver las modificaciones que se formaron en los miembros para dar origen a estas aletas, ¿sí? También es muy común que tenían una cola corta, ¿sí? Y siempre está en discusión si había o no una aleta caudal. Bien, algo interesante también que desarrollan los plesiosaurios, acá lo estamos viendo a este que murió y lo encontraron boca arriba,
¿sí? Es que tenían estas costillas dérmicas que se llaman gastralias. Junto con esta modificación que tienen con la cintura pectoral y pélvica, formaba, ¿sí? Como si fuera, ¿vieron la parte del caparazón ventral de una tortuga? Pero imagínense algo así interno, ¿sí? Esto hay muchas discusiones sobre la función que podría haber tenido, pero si pensamos que eran animales buceadores y que llegaban a grandes profundidades, tal vez tenían una función para soportar la presión que existe en las grandes profundidades, ¿sí? Otra cosa interesante que a veces se suele encontrar en los plesiosaurios, principalmente en los elasmosáuridos, son gastrolitos, que son pequeñas rocas que se encuentran en la zona del estómago y que muchos animales en la actualidad, por ejemplo, lo utilizan. En las aves es muy común que coman piedritas para ayudar al momento de la digestión. En los plesiosaurios también está la discusión de si tenía alguna adaptación también relacionada con el peso y el tema de la el tema de nadar, ¿sí? En el momento de nadar, si eso ayudaba a regular. Bien. Acá hay un poco de algunas reconstrucciones porque me gusta siempre resaltar esto, que los plesiosaurios, si bien tenemos estos dos morfotipos, ¿sí? De cuello corto y cuello largo, eran muchísimo más diversos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿Sí? Teníamos algunos, este sería como uno más típico, ¿sí? Pero teníamos estos con los cuellos extremos, ¿sí? Ahora después vamos a hablar un poco, porque siempre está esa discusión de si estos organismos llegaban a salir del mar o no. Bien, ven, acá tenemos otros que tienen el cuello, si bien están dentro del grupo de los plesiosaurios de cuello largo, estos son de cuello un poco más corto, ¿sí? Acá tenemos otros pliosaurios. Estos son criptocleidos, que es un grupo que, bueno, ahora se lo ha encontrado en Sudamérica, pero que tuvo su mayor diversidad en Europa, o al menos son los registros que se encuentran. Estos vivieron principalmente durante el Jurásico, ¿sí? Y después tenemos estos que aparecen en el Cretácico, que en realidad están emparentados con los de cuello largo, ¿sí? Con los elasmosáuridos, pero vuelven a tener cuello corto, ¿sí? Es como una línea convergente. Durante mucho tiempo se los agrupó dentro de los pliosaurios. Hoy en día se considera que están más relacionados con los de cuello largo, pero que vuelven a tener cuello corto. Y algo interesante es que tenían estos rostros alargados, más similares también a lo que uno puede pensar con algunos cocodrilos, ¿sí? Bien. Acá les puse esta imagen que me parece hermosa porque no solamente seguramente interactuaban con organismos que vivían en el mar, sino también seguramente con otros reptiles de esa época. Algo que no sé si aclaré al principio, pero que es interesante, es que es muy común que los plesiosaurios y también otros reptiles marinos les digan los dinosaurios acuáticos, ¿sí? Son reptiles que no están relacionados con los dinosaurios. Los dinosaurios pertenecen a un grupo de reptiles que son los arcosaurios, emparentados con los cocodrilos, por ejemplo, con los pterosaurios. Los pterosaurios tampoco son dinosaurios, pero están, digamos, dentro de ese grupo de reptiles. Y los sauropterigias serían una línea completamente distinta, ¿sí? Pero no dejan de ser reptiles, lagartos. Algo interesante que hablábamos hoy es esta cuestión de la interacción, ¿sí? Los plesiosaurios, en su mayoría, eran predadores, seguramente carnívoros, y se alimentaban de peces, pero algunos, principalmente los plesiosaurios de gran tamaño, podían predar otros plesiosaurios, inclusive a otros ictiosaurios de menor tamaño, ¿sí? Bien, en América del Sur el registro es muy abundante, como les decía anteriormente, y se los reconoce en Argentina, en Brasil,
en Chile, en Colombia, ¿sí? En Antártida. Y después también tenemos varios grupos de Australia y Nueva Zelanda que están muy relacionados con los plesiosaurios que se encuentran aquí, ¿sí? Si lo pensamos, durante el Mesozoico teníamos, cuando se divide Pangea en Laurasia y Gondwana, ¿sí? En el sur, teníamos una gran relación con los otros continentes, ¿sí? Así que es lógico que se compartan estas faunas. Igualmente, los plesiosaurios, al ser marinos, seguramente se podían mover y visitar todos los continentes. Pero bueno, hay también discusiones si hay endemismos o no. Uno de los plesiosaurios más conocidos que tenemos en Sudamérica es Aristonectes, que dio origen a un nuevo grupo, ¿sí? Una subfamilia, Aristonectine, que eran plesiosaurios eslasmosáuridos, de cuello largo, pero no tan largo. Y es muy común encontrar estos aquí en Patagonia y en Antártida. Lo que no significa que no haya en otros lados de Sudamérica, sino que tal vez todavía no se hayan encontrado o no haya registro, porque estos son principalmente del Cretácico superior, ¿sí? Otro que es muy común de encontrar acá en Patagonia es Cauanectes, que es un plesiosaurio muy pequeñito, ¿sí? Es un aristonectino, porque esto es importante dentro de este grupo de los aristonectinos, es que tenemos gran diversidad, ¿sí? Y por ejemplo teníamos que era muy pequeño en tamaño. Después les puse estos que encontramos acá en Colombia, por ejemplo, Pliosaurio, Kronosaurus, que es también súper conocido y que también se lo encuentra en Australia, ¿sí? Y bueno, una historia que me pareció muy interesante también es la de Calahuayasaurus, que como ustedes ya deben de saber, fue un plesiosaurio que se encontró en Colombia, pero que durante muchísimo tiempo el cráneo no lo tuvieron y hace tiempo se repatrió. ¿Sí? Algo parecido pasó con otros fósiles también acá en Argentina, que de a poquito se fueron repatriando. Y después en Antártida también tenemos una gran diversidad de plesiosaurios. Algo que no les había dicho antes, que me olvidé, los aristonectes hay registros acá en Argentina, en Chile y en Antártida, ¿sí? Pero algo interesante que se encuentra en Antártida, por un lado tenemos Vegasaurus, que es un plesiosaurio de cuello largo, también muy, o sea, con un morfotipo de eslasmosáurido común, los de cuello largo, pero dentro de los aristonectinos hay uno muy interesante, que es que es Morturneria, que se cree que sería filtrador, ¿sí? Tenía los dientes o sea, se cree que por el ángulo de los dientes y otras características, en vez de comer peces, sería filtrador. Y si uno lo piensa, podría haber ocupado un nicho similar al que ocupan las ballenas hoy en día, ¿sí? Hace poco también en Antártida se encontró un aristonectino de los más grandes que existen en la actualidad, ¿sí? Bien. Y este eslasmosáurido de cuello largo es el material de mi tesis. Yo estoy haciendo el doctorado en este material en particular y haciendo una revisión de las relaciones entre este grupo de eslasmosáuridos no aristonectinos, ¿sí? Este ejemplar se lo encontró en Patagonia, en el sur, en Calafate, ¿sí? La extracción de este plesiosaurio fue realmente una obra de los técnicos increíbles porque se lo encontró en el lago argentino, ¿sí? Es un lago extremadamente frío porque se formó por el deshielo de los glaciares y va cambiando el nivel todo el tiempo. Cuando fueron a extraerlo, ¿sí? Tuvieron que hacer toda una barricada especial para poder extraer el agua, pero tenían una bomba para poder sacar el agua y todos los días que llegaban a trabajar para poder extraer el esqueleto, tenían que estar un rato sacando el agua porque durante la noche la marea subía y marea no digamos, pero el nivel del agua subía y lo tapaba.
imagínense que para poder extraer un hueso, un fósil, tenemos que hacer lo que se llama bochón, ¿sí? Que es cubrir el hueso con yeso y otros materiales para poder después llevarlo al laboratorio y prepararlo. Así que necesitaban que esa zona esté seca para poder preparar el yeso, ¿sí? Encima con el frío obviamente cuesta muchísimo más. Después consiguieron una retroexcavadora que los ayudó un montón para poder sacarlo, ¿sí? Así se lo encontraba y la gente del lugar avisó y se pudo armar la campaña para ir a buscarlo. La preparación llevó muchísimo tiempo, ¿sí? La roca era extremadamente dura y llevó casi 10 años poder prepararlo. Y bueno, ahora ya estamos ultimando las cuestiones con el manuscrito para ver si lo podemos mandar a publicar este año, ¿sí? Ahí tienen los bloques, todo esto pesó casi 5 toneladas, así que fue bastante complicado. Está prácticamente completo, pero falta lamentablemente lo que es el cuello y el cráneo, pero el resto está completo, lo cual también es muy interesante porque en muchos casos no estaba tan estudiado dentro de los plesiosaurios lo que es el postcráneo, así que es interesante tener la suerte de no solamente tenerlo prácticamente completo, sino además están articuladas las vértebras. Entonces eso nos da muchísima información. Bien, algo interesante y llamativo de los plesiosaurios es el tamaño, ¿sí? En el caso de Kronosaurus es de los que alcanzaron el mayor tamaño, se calcula entre 12 y 15 metros, ¿sí? Similar a lo que es el tiburón peregrino que vive en la actualidad, ¿sí? Acá tienen algunas imágenes. Y en comparación con la ballena azul y una orca y una persona. Eran realmente de tamaño descomunal. Y acá tenemos esto que está comparado, Elasmosaurus, con una jirafa. Bien. Otra cosa interesante de los plesiosaurios es que no había registro de huevos de los plesiosaurios. Entonces, siempre se imaginaba que por estas similitudes que vemos con las tortugas, seguramente irían a la playa a poner sus huevos. Bueno, hace unos años se encontró que este fósil, que en realidad estuvo expuesto durante muchísimo tiempo en un museo, se creía que lo que tenía en la zona del estómago era contenido estomacal, que era algo de lo que se había alimentado este animal antes de morir y se había conservado, pero después se dieron cuenta de que en realidad era una cría, ¿sí? Y esto es bastante común. Hay grandes evidencias en los ictiosaurios que parían a las crías vivas. Y acá se encontró la primera prueba de un plesiosaurio que seguramente también paría a las crías vivas. Esto se extendió a toda la diversidad de plesiosaurios, ¿sí? Pero solamente tenemos la evidencia dentro de este grupo, que es este que les contaba que aparece al final del Cretácico, que se llaman policotílidos, ¿sí? Pero como tampoco se han encontrado huevos de estos animales, no sería raro que todas las familias de plesiosaurios puedan parir a sus crías vivas, lo cual es una estrategia que, si lo pensamos, bastante lógica para animales marinos. Entonces, esto nos habla de que seguramente no saldrían del agua en ningún momento, ¿sí? Y si pensamos en estos elasmosaurios de cuello tan largo, tiene cierta lógica también. Bien, acá les puse un poquito de la distribución de los elasmosaurios. Esto es de un trabajo que salió este año, que muestra la distribución de los elasmosáuridos en todo el mundo, ¿sí? Bien. Y un poquito de historia, solamente como dato de color, pero que me pareció interesante. La palabra plesiosaurio significa cercano al lagarto, ¿sí? Y algo interesante es que los plesiosaurios siempre tuvieron un componente femenino muy importante, porque fueron descubiertos por Mary Enning a principios del siglo XIX, perdón, y hoy en día se va a hablar bastante de este personaje, seguramente, dentro de la historia. Ella fue la primera paleontóloga inglesa,
y se está haciendo una película, ya se hizo y la están por estrenar, pero es muy interesante la historia de su vida porque ella era una persona que trabajaba recolectando fósiles y vendiéndolos, eso en Inglaterra es legal, y era un negocio familiar, ¿sí? Su padre muere cuando ella es muy joven y ella se hace cargo, y dentro de, imagínense, de la sociedad en ese momento, tener una mujer que se dedicaba a temas geológicos y paleontológicos era algo bastante relevante. Durante muchísimo tiempo no fue reconocido su trabajo, pero al final de su vida sí. Y por suerte la reconocieron en sus últimos años en vida, ¿sí? Ella trabajaba con varias geólogas que en ese momento también tenían gran producción en Inglaterra y era un grupo que parece que trabajaba bastante en conjunto, hay muchísima correspondencia entre ellas, ¿sí? Sus fósiles, ella descubrió el primer plesiosaurio y también los primeros ictiosaurios, ¿sí? Sus fósiles se encuentran en el Museo de Londres. Acá tenemos la película que van a estrenar. Habla de una relación ficticia entre ella y Charlotte Murchison, que era una geóloga también muy prominente de ese momento. No sé cómo la van a representar en la película, pero los trabajos geológicos de ella eran bastante importantes y aparte ella dibujaba también muchísimas de las publicaciones de geólogos del momento. Bien. Y dentro de lo que es Sudamérica, la pionera de los reptiles marinos es Zulma Brandoni de Gasparini, que ella fue de las, porque está viva en la actualidad y está jubilada, pero igualmente sigue trabajando, fue muy importante su trabajo a lo largo de todo Sudamérica. Ella trabajó con fósiles en Cuba, en Colombia también, ¿sí? Fue la primera también en describir los fósiles de plesiosaurios en la Antártida. Les voy a pedir un segundo porque estoy teniendo un problema con la computadora, que se me va a apagar en un minuto. Ahí estamos. Bien. Y alguien que les puse acá es su discípula directa, sí, tiene un montón ella de discípulos de la paleontología argentina y latinoamericana, pero Marta Fernández, que está en esta foto, ella también es hoy en día de las especialistas de reptiles marinos más importantes que tenemos. Bueno, también está José O'Gorman, que es el especialista en plesiosaurios en la actualidad, que es uno de los directores de mi tesis, pero bueno, ella, Zulma, fue la directora de José y es como que cualquier persona que trabaje con reptiles marinos es un poco discípula de Zulma porque ella sentó las bases acá en lo que es Sudamérica en paleontología. Ella cuenta sus anécdotas de los inconvenientes que tuvo en los 70 para poder ir de campaña. Por ejemplo, ella trabajaba con los fósiles de la Antártida, pero nunca viajó a la Antártida porque en ese momento las mujeres no podían viajar, ella tenía familia. Bueno, no era fácil ser científica en esa época y principalmente en una ciencia donde no era tan habitual que haya muchas mujeres trabajando. Por suerte esa situación se está revertiendo muchísimo. Pero bueno, la verdad que el trabajo de Zulma es algo que se tiene que reconocer siempre porque fue realmente una pionera. Y bueno, otro dato de color interesante que tenemos en los plesiosaurios es que es reconocido por lo que es la criptozoología y la mitología. Cuando a mí me preguntan cómo es un plesiosaurio, si es alguien que no tiene relación con la biología, yo siempre les digo, bueno, ¿vieron cómo dibujan el monstruo del lago Ness? Bueno, así, pero el monstruo del lago Ness no existe. Hay muchísima información sobre el origen de este mito, pero si lo pensamos esto, si bien el mito es más antiguo que los hallazgos de Mary Enning, la forma de plesiosaurio parece que aparece tiempo después de estos hallazgos, porque los plesiosaurios en Inglaterra se hacen muy conocidos. Entonces, bueno, parece que se toma esta forma, porque al principio tenía
con las descripciones se ve que no era esta formita de plesiosaurio de cuello largo. Acá en Argentina también tenemos un mito de un monstruo marino en el lago Nahuel Huapi, en la cordillera, que también lo dibujan como un plesiosaurio. Así que bueno, alimenta muchísimas fantasías. Y bueno, llegando al final, tenemos que hablar de lo que es la extinción de estos reptiles, que es básicamente la misma que afectó a la mayoría de los dinosaurios. Cayó un gran meteorito, eso es al menos lo que se cree y la evidencia más concreta que tenemos. El cráter está en lo que es la península de Yucatán. Se cree que tendría alrededor de unos 18 kilómetros y el cráter en sí tiene 180 kilómetros de diámetro. ¿Sí? O sea, algo gigantesco realmente. Este impacto que pudieron haber sido más de uno. Hasta ahora el único cráter que está datado exactamente más o menos en esa fecha es este, pero siempre hay una teoría que dice que pudieron haber sido múltiples impactos. Cuando pensamos en la extinción de estos animales mesozoicos, organismos, pues no afectó solamente a animales, sino también a muchísimas plantas y otros, tenemos que pensar que no es algo que se dio instantáneamente, no es que cayó el meteorito y automáticamente se murieron los dinosaurios, los plesiosaurios y los amonites, sino que fue un proceso que llevó muchísimo tiempo, quizás miles de años. Esta gran explosión, sumado a grandes volcanismos que había en ese momento, generaron muchísimo polvo que fue a la atmósfera, la oscureció, no permitía que pase correctamente la luz, entonces teníamos, bueno, no podía pasar correctamente la luz y eso afectó directamente en continente a lo que son las plantas, pero en lo que es el mar, ¿sí? Afectó a muchísima parte del zooplancton, ¿sí? Entonces, muchísimos organismos marinos que dependían del plancton no tuvieron alimento, se murieron, ¿sí? Y esto afectó a los grandes predadores que existían en ese momento, ¿sí? Bien. Por suerte, no todos los organismos se extinguieron, sobrevivieron muchísimos peces, tortugas, etcétera, y los mamíferos, que son los que nos permitieron que estemos hoy en este momento hablando de ellos. Bueno, espero que les haya gustado, perdón lo accidentado de la presentación, y ahora quedamos con preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Muy interesante. Para las personas que quieran hacer preguntas, las pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono si quieren y pues les vamos haciendo. Bueno, acá yo te las voy leyendo entonces. Acá pregunta Leonardo Javier, pregunta, ¿qué se sabe sobre el crecimiento de estos reptiles? Y otra ¿eran de sangre fría o de sangre caliente? Bueno, con el tema del crecimiento se están haciendo, justo estas dos preguntas tienen relación en lo que es la paleontología, ¿sí? Que hoy en día aumentó muchísimo la cantidad de trabajos al respecto. El crecimiento puede variar, tendrían, parece, un crecimiento lento, pero bueno, no hay muchos estudios al respecto. Sí, con el tema de la sangre caliente, se estudió, hay varios estudios que hablan de que seguramente estos organismos tendrían sangre caliente por distintas adaptaciones. Algunas se encuentran en lo que son las vértebras cervicales y también en lo que es en cortes de distintos huesos se ve que tendrían algún tipo de vascularización especial que le permitiría tener sangre caliente. Tal vez sería algo más facultativo, también es muy común en los animales de gran tamaño, de gran porte, que pueden alcanzar una temperatura y poder mantenerla. Pero por ahora se considera que serían de sangre caliente. Al menos estos estudios están hechos, si mal no recuerdo, en elasmosáuridos. Yo siempre hago la salvedad dentro de las familias porque, bueno,
tendemos a generalizar, pero siempre puede haber excepciones. Eso, gracias. Bueno, buenas tardes, excelente presentación. Tengo una duda. ¿El hecho de que hubieran reptiles marinos en la Antártida significa que estos podían haber tenido sangre caliente? Bueno, lo mismo. Creo que es lo mismo. No, nada, tío. Si tenían termorregulación, pues ya lo respondiste. Sí, igualmente tenemos que pensar, ¿sí?, que la Antártida, ya en ese momento, no, está muy bien la pregunta y el razonamiento, porque si bien no era tan fría como en la actualidad, ya era una zona de mares fríos. Es más, se cree que habría hasta un tipo de endemismo particular en los organismos que ocupaban estas latitudes de la Antártida y el extremo sur, ¿sí? Así que sí, seguramente podían regular la temperatura de alguna forma. Ok, listo. Acá es una pregunta. ¿Mosasaurio y Plesiosaurio tienen un ancestro en común? No. Son grupos, o sea, son reptiles, entonces si vamos al caso, sí tendrían el mismo antecesor común que todos los reptiles, pero no están estrechamente relacionados. Acá preguntan, ¿qué tan hidrodinámicos podrían ser los plesiosaurios de cuello largo? Mira, hay varios estudios que muestran inclusive cómo, les iba a poner el video, pero ya iba a quedar muy largo, pero era bastante interesante porque todavía está muy en discusión cómo hacían para nadar y unos paleontólogos hicieron un estudio y pruebas en ellos mismos. Dos personas se ataron aletas hechas en un material, creo que era, por ejemplo, cartón, y fueron probando las distintas formas de nadar. Eran bastante hidrodinámicos y se movían bastante bien porque fueron extremadamente exitosos. Vivieron durante todo el Mesozoico, así que definitivamente estaban bien adaptados para la natación, ¿sí? Inclusive se ven adaptaciones, si uno ve plesiosaurios del Jurásico, por ejemplo en los elasmosáuridos, ¿no? Y uno analiza lo que es los miembros, ve cómo se fue mejorando, entre comillas, la forma de la aleta hasta los del Cretácico superior, que tenían una adaptación increíble a la vida acuática. Bien. Otra pregunta. ¿Cómo pudieron convivir los sauropterigios con los mosasaurios y los ictiopterigios evitando la competencia con estos predadores? Y los mismos plesiosaurios, o sea, la diversidad y la presión ecológica era muy alta. Bueno, esta pregunta está muy buena, me la hicieron en una charla hace poco. Seguramente competían entre ellos, pero pasa en la actualidad y tal vez influyeron en muchos de estos grupos se extinguieron. Para el Cretácico, para finales del Cretácico, por ejemplo, los pliosaurios prácticamente no se, o sea, se consideraban que estaban extintos. Hay algunos registros muy escasos, o sea, si alguno sobrevivió hasta el Cretácico más tardío, fueron muy escasos. Pero la competencia entre estos grupos, bueno, vos, Cristian, estás trabajando, ¿no? En este tema, me habías contado. Sí, exactamente, en la depredación Creo entre que vos ellos. estás más autorizado que yo entonces para hablar, pero sí, o sea, la competencia existía y seguramente pudo haber influido en la extinción de un grupo sobre otro. Es lo mismo que pasa en la actualidad, pero bueno, vos tal vez tenés datos más interesantes para contar. De eso sí, pero pues, es lo que tú dices básicamente. O sea, se basa en lo que se ve en la actualidad, esa competencia ¿sí? entre diferentes grupos, que ni siquiera no son solo entre ellos, sino también hay que tener en cuenta los tiburones, ¿sí? Esto es otro gran Exacto. depredador marino que hay que tenerlo en cuenta y que actualmente ocurre, ¿sí? Las ballenas, las grandes ballenas depredadoras, los tiburones, ¿sí? Entonces, como una interacción que siempre ocurre, siempre va a haber como esa competencia. Pero pues que es muy importante porque al final es como que hay un control, ¿sí? Tiene que existir ese control entre las mismas poblaciones. Si no existiera esa competencia es como Claro. muy difícil el control de la misma población. Entonces, es muy interesante con respecto a eso. Sí, totalmente. Bueno, pensemos que se agotarían los recursos, ¿no? Si no hay algún tipo de control. Creo que está dando el sol justo. Sí. Pero
Piensen que si no existieran esos controles ecológicos que pasan en la actualidad, nosotros en paleontología trabajamos con el principio de actualismo, ¿no? Entonces, todas estas interacciones que nosotros vemos entre los organismos en la actualidad, suponemos que pasaban en el pasado. Partimos de ahí para poder interpretar. Y también hay que aclarar siempre que dentro de paleontología son interpretaciones, ¿sí? Porque nosotros nunca vamos a saber absolutamente todos los factores que jugamos, no los terminamos de entender, los factores que suceden en la actualidad. Imagínense interpretar algo que pasó hace 80 millones de años y que no tenemos la información de todos los organismos que existían. Porque, como decía Cristian, por ejemplo, uno de los factores más importantes en la competencia son los tiburones. Y de los tiburones se conocen solamente los dientes y es muy raro encontrar otro tipo de información. Y eran extremadamente diversos los tiburones en ese momento. Entonces, inclusive puede haber otros organismos que todavía no hayamos descubierto. Eso es lo interesante también de la paleontología, ¿no? Y de la ciencia en general, siempre hay cosas nuevas por aprender. Sí, exacto, siempre hay algo nuevo. Acá nos hacen otra pregunta, que acerca de la función del cuello largo en los plesiosaurios, o sea, ¿qué han dicho? O sea, ¿cuál es la función de ese cuello tan largo? Mira, no, o sea, hay estudios sobre el tema de cómo se moverían ese cuello, pero si le daba algún tipo de ventaja ecológica, no recuerdo haber leído nada en particular. No quita que tal vez haya que yo no lo sepa, pero nunca leí que tenga algo en particular. Nada, no hay que pensar que algo importante en la biología también es que no todo está para algo, ¿sí? Porque eso es como un pensamiento evolutivo como muy lamarckiano, es como que hay algunos organismos que tenían estructuras y a partir de eso la podían aprovechar y le era algún tipo de ventaja. Bueno, por ejemplo, el tema del gigantismo, evidentemente para el Mesozoico fue una gran ventaja, pero después del Mesozoico no, porque en general los organismos más grandes no sobrevivieron. Entonces, bueno, hay, qué sé yo, también depende de las ventajas evolutivas que puede tener un organismo, va a depender también de las condiciones que existan en ese momento. Sí. Yo creo, pues de lo que yo recuerdo de eso, pues había como un par de teorías, no me acuerdo quién era el que las proponía, pero era, pues como siempre, no es como esa idea porque pues no se sabe nada más, que lo usaban era como una ventaja en la casa, ¿sí? Pues que cuando Sí, se acercaban a los grandes bancos de peces, pues como solo se acercan la cabeza pequeña y no ven el gran cuerpo, digamos lo que decían, que no ven el gran animal tan rápido cazándolos, pero pues, y lo mismo con la alimentación, que eso sí lo proponía, ¿no? Como Kier, que era la de alimentarse en los fondos marinos, ¿no? De conchas y eso, pues, otros, pero sí, no hay nada conclusivo acerca de la utilidad final del cuello, si es que la veía. claro, sí. Bueno, por ejemplo, con el tema de la alimentación, sí se ve que, por ejemplo, la forma en la que tenían la posición de los dientes sí era más ventajoso a la hora de poder agarrar a los peces. Después también se sabe que en el caso de los elasmosaurios de cuello largo se alimentaban muchísimos de amonites, porque se encontraban amonites que tenían marcas de los dientes inclusive. Pero sí, el tema de la funcionalidad de esas cosas es como bastante complicado de saber, al menos en la actualidad. Igualmente hoy en día con lo que está avanzando la tecnología, cada vez se tiene más información. Inclusive se sabe, hay estudios en los pliosaurios que tenían un montón de forámenes, que seguramente tenía algún tipo de función sensitiva y que tal vez, como vos decías, principalmente también en los policotílidos, ¿no? Que tienen esta forma del hocico tan alargada, que buscarían en el fondo para alimentarse de animales del benthos, ¿sí? Ya todo el tiempo se van sabiendo cosas. Bueno, les decía lo de la tecnología porque estos estudios de forámenes se estudiaron a partir de tomografías computadas, que se puede hacer la reconstrucción de las estructuras internas.
Sí, claro, a medida que más avances probablemente se va sacando más información de especímenes antiguos también, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. interpretando más cosas. Sí, aparte, por ejemplo, bueno, a partir de este trabajo que se hizo en un pliosaurio, uno de mis compañeros de laboratorio lo hizo con un mosasaurio, Taniguasaurus, que es de la Antártida. Fue su trabajo de tesis y bueno, vio que tenía una adaptación similar también en mosasaurios, ¿no? Entonces, todo el tiempo es como que esta información se va sumando y se pueden sacar nuevas interpretaciones. Sí, exacto. Pues acá hay otra pregunta que nos la hizo el universo energético, pero no la entiendo muy bien. Si quiere puede abrir el micrófono, porque no entiendo bien cuál es la pregunta. No, de pronto no quiere. Y no, pues por acá hay un comentario que de pronto el cuello largo pudiera tener una utilidad a la hora de buscar pareja para la reproducción. ¿Cómo? Justo me estaba intentando leer la pregunta, pero no encontré. ¿Cuál me decía? Que si el cuello, que, o sea, como una idea, de que el cuello largo pudo haber tenido una utilidad a la hora de buscar pareja para la reproducción. No sé. Eso no sabría decírselo. Sí, por ejemplo, está la discusión en el caso del cuello. Vieron que cuando yo les mostré imágenes de las reconstrucciones lo suelen hacer muy muy grácil, muy finito, ¿no? Y estamos pensando en animales marinos. Y en general esos animales no son tan gráciles, ¿no? Son más bien robustos, tienen muchísima grasa. Cuando se encuentra una ballena varada, y se la tiene que limpiar para sacar el esqueleto, por ejemplo, son kilos y kilos de grasa que también les permite mantener la temperatura. En las reconstrucciones actualmente de plesiosaurios, creo que alguna había puesto, se les hace como un cuello también mucho más robusto, ¿sí? Entonces tal vez no serpenteaba tanto la cabeza como podemos imaginar. Si tiene algún tipo de función de dimorfismo sexual, por ejemplo, que las hembras tal vez tenían cuello más largo o corto, tal vez los machos tenían algún tipo de coloración, la verdad que eso no se sabe. En cuanto a lo que es la coloración de plesiosaurios, por ejemplo, hay un estudio de un policotílido de México que se encontró impresión de la piel y hicieron una interpretación de que podía haber tenido un color marrón, por ejemplo. Después, en algunos plesiosaurios que se conocen más, se cree que tal vez el tamaño de las caderas o puede haber ahí una cuestión que pueda permitir interpretar si eran machos o hembras, pero bueno, eso es, inclusive pasa con los dinosaurios, que no se sabe, que los dinosaurios están muchísimo más estudiados que los reptiles marinos, por ejemplo, estas cuestiones de dimorfismo sexual o si alguna característica tenía ese tipo de funcionalidad, es muy difícil de saber. Pero bueno, siempre se puede averiguar durante en el futuro y con nuevos descubrimientos. Sí, con nuevos especímenes puede que se pueda entender mejor eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Miren, lo que pasa es que tenía una duda porque he estado leyendo sobre un paleontólogo llamado Jack Horner. Sí. Él relata varios artículos y uno de ellos, bueno, viene como afirmando que los dinosaurios tienen una especie de metamorfosis, entonces fue como que una confusión para mí. Quisiera saber si pudieran ubicarme un poco por este tipo de contextos para entender un poco más por qué lo dice él ¿verdad? Muchas gracias. Mira, este tipo de reptiles marinos no hay evidencia de que sufran algún tipo de metamorfosis. La verdad que yo no leí el trabajo que vos decís, así que no sé dónde sacar las interpretaciones, pero Sí, igualmente no tengo conocimiento de eso. no, yo tampoco. Ok, bueno, no, muchas gracias como quiera. Seguiré al pendiente de sus publicaciones de ustedes porque también aprendo muchísimo de los reptiles. En cuanto a los reptiles, yo no sabía que los marinos no podían tener este tipo de cambio, ¿verdad?
Entonces ahora aprendí algo nuevo. Gerard, está justo conectado un compañero mío del laboratorio. ¿Vos conocés ese, que ahí vi que pusiste algo en el chat? Gerardo, ¿vos leíste ese trabajo que él dice? Sí, me preguntó a mí, no lo vi el mensaje. Yo no sé, Gerardo, vos estás escuchando. No, vi que justo chateó y escribió algo y tal vez, decir, querés. Lo que pasa es que Jack Horner se dedicó a investigar solamente los especímenes más pequeños porque no le daban chance los otros. Horner no es el que hizo los cambios en los paquicefalosáuridos y los ceratópsidos, creo que es, ¿no? Sí, que bueno, eran especies diferentes, como se han descrito, pero luego eran simplemente cambios ontogenéticos. De pronto es eso a lo que se refiere. Claro, ¿sí? puede ser. Okay. Sí, que es que a medida que van creciendo, van cambiando su morfología, ¿sí? Ciertas características van cambiando. Entonces, al inicio, cuando se empezaron a describir, se encontraban, pues, especímenes aislados, entonces, como eran diferentes, decían que eran especies diferentes, pero poco a poco, cuando se fueron encontrando más y más, pues ya pudieron establecer que es una sola especie, sino que tiene diferentes cambios de cuando va creciendo, esos cambios ontogenéticos se llaman. De pronto es eso a lo que se refiere, pero no estaría seguro. Sí, no sería una metamorfosis como la que tenemos en un anfibio, ¿sí? Ajá. No sería ese tipo de metamorfosis. Sí puede pasar, y eso pasó con varios dinosaurios, que se encontraron los juveniles y después los adultos y después se dieron cuenta que era la misma línea, que no eran individuos distintos, sino que estaban viendo un juvenil y un adulto. Y acá Gerardo escribió algo también, que sí, que podía ser algo de esto. Horner, no sé si no es el paleontólogo que hizo los estudios de las gallinas, de intentar, porque la otra vez también me preguntaron algo de esto, de que intentar que las gallinas vuelvan a tener dientes. No sé si es él, no quiero, pero sé que hay un paleontólogo que estuvo haciendo ese tipo de estudios, pero no recuerdo el autor, entonces no quiero. A ver. Sí, Gerardo nos dice que sí. Que sí, me parecía que sí. Sí, eso es un paleontólogo bastante, evidentemente es bastante controvertida sus ideas. pero sí. Sí, porque la otra vez también alguien me preguntó y era también un trabajo de Horner, sí. Pero bueno, siempre hay cosas interesantes que para aprender. Sí. Ben, aquí tenía una pregunta sobre el policotilio que comentaste de México, que si podrías dar más información, o si tienes el artículo, no sé, para compartirlo acá. Sí, el artículo se los puedo compartir. Sí, es Mauricosaurus fernandesi. Ahí se los pongo en el chat, los escribo. Eso sí, que lo estaban preguntando también. Lo pueden buscar, el trabajo se descarga, buscan. Fácil, bueno, con el nombre yo creo que se puede conseguir. Sí, en el Google Scholar les va a aparecer. Sí, no, con el nombre ya es más fácil conseguirlo. Sí, sí, es un material bastante controvertido también. Pero esa es otra charla que podemos tener. Pero bueno, sí tiene estas interpretaciones súper interesantes en el trabajo. A ver, hay cosas que tenemos que entender dentro de la paleontología, que bueno, Cristian también la sabe, Gerardo también, es que hay muchísimas cosas que son de interpretación, ¿sí? Porque nosotros no estamos viendo al organismo vivo, entonces es muy difícil poder estudiar lo que sería el comportamiento, inclusive las interacciones. Yo hago mucho hincapié siempre en mis charlas sobre que no tenemos que pensar que estos organismos estaban solos, sino que convivían en un entorno. Y tenían las mismas interacciones ecológicas que ahora, pero es muy difícil interpretarlas también a partir de fósiles, ¿sí? Porque nos falta muchísima información. Inclusive nos faltan partes de los organismos. Para que se den una idea, nosotros dentro de lo que es paleontología, con suerte, si estamos viendo entre un 1 y un 10% de toda la diversidad de organismos que existían en ese momento. Entonces, siempre falta. Y siempre van a aparecer cosas nuevas que nos pueden cambiar por completo el paradigma de lo que estamos estudiando. Muchísimas gracias. Bueno, Alberto, con gusto.
Bueno, creo que no hay más preguntas. Si alguien Yo tiene... tengo una. Bueno, dale, Geraldine. Hola Hola. Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? linda la charla. Súper Ay, interesante, la disfruté mucho. Te gracias. quería preguntar, ¿vos qué opinas del nuevo taxón Antarcticulitus que dirigieron Legendre et al este año? Porque según ellos, por la estructura de la capa proteica y calcárea, pertenece a un lepidosaurio. Y basándose en análisis paleogenéticos de como 259 lepidosaurios y grupos externos, como que ellos proponen que pertenece a un reptil marino. ¿Vos qué pensás de la presencia de ese huevo? ¿Es posible? Mm. Creen que sería de un mosasaurio, precisamente, dentro de los reptiles marinos, porque, perdón, dentro de los plesiosaurios y los ictiosaurios, se cree que todos parían a las crías vivas, pero de los mosasaurios no hay información de reproducción. Por el tamaño podría ser. La verdad que el trabajo está muy bueno, fue muy interesante. Cuando salió nosotros lo discutimos muchísimo con mis compañeros en el laboratorio porque son estos hallazgos que realmente cambian un poco la visión de las cosas. Podría ser, como no, también. Porque también hay muchísimos paleontólogos que dicen, lo que pasa es que no hay publicada una respuesta formal, entonces esto quiero que quede claro, es una opinión, no son datos, porque no hay un paper, ¿sí? No salió una respuesta a decir no es un huevo, ¿sí? Pero sí hay paleontólogos que dicen que podría ser alguna estructura de un invertebrado, tal vez, ¿sí? Igualmente, dentro de los autores hay grandes especialistas en estos temas, entonces se hizo muchísima, o sea, tiene su sustento también. Saludo a todos los que están saludando ahí, pero sí, podría ser, y se cree que podría ser de un mosasaurio por el tamaño, no sé si vieron lo que era, no recuerdo precisamente, pero era muy grande, y aparte, en el caso de ser de un reptil marino, de un mosasaurio, se cree que son reptiles que podrían haber retenido el huevo y después lo largan, pero casi a punto de eclosionar, porque si la estructura es de carbonato de calcio, puede ser que con la salinidad del mar se desintegre, ¿sí? Entonces, en el caso de haber tenido huevos y ponerlos, o sea, largarlos en el agua, no ir y ponerlos en la playa, como hacen, por ejemplo, las tortugas, tendría que eclosionar muy rápidamente, ¿sí? Entonces, eso también es una de las discusiones de que quizás por eso no hay más evidencias de otros huevos, ¿sí? Porque se desintegran una vez que se eclosionan, ¿sí? Es algo muy, muy nuevo y bastante revolucionario, digamos, dentro de lo que son los... Interesante. Sí, es súper interesante, súper interesante. A mí me gustan siempre este tipo de fósiles porque así uno esté de acuerdo o no con la interpretación, genera discusión y te hace repensar un poco, bueno, a ver, y si no es un huevo, entonces, ¿qué es? ¿Y cómo entonces parían? O sea, ¿parían las crías vivas como el resto de los reptiles marinos? Cuando hablamos de que parían las crías vivas es porque siguen poniendo huevos, simplemente los retienen, ¿sí? Porque no son mamíferos. Entonces, nada, son hallazgos que siempre son interesantes. Muchas gracias. No hay por qué. Sí, ese hallazgo también generó pues las discusiones, ¿no? Con los expertos en mosasaurios, porque lo que dice Julia tampoco se ha publicado, que ese es el problema. Se han dado resúmenes en congresos de posibles ejemplares de mosasaurios con crías preservadas, pero Claro. no hay un artículo, no se ha publicado, solo salieron como en un congreso hace ya muchos años, y pues todavía están en espera. Pero sí, siempre genera como esas dudas. Por ejemplo, en Colombia hay un ejemplar de mosasaurio que, pues lo que alcanzó a reportar, lo que se está preservando, parece que sí tenía una cría adentro, ¿sí? Claro. Entonces, sí está como bueno, pero la idea es que entre más se siga estudiando, pues probablemente se encuentre algún ejemplar que resuelva la duda, si sí es, si no es, pues acá la idea es seguir estudiando. Totalmente, y aparte que, por eso yo hacía esta salvedad cuando hablaba de los plesiosaurios, o sea, dentro de la diversidad que hay de plesiosaurios, en el único que se encontró que paría crías vivas son los policotílidos, y dentro de los policotílidos son un caso re particular,
de la diversidad de plesiosaurios también, ¿no? Sí. Entonces, extenderlo a todos los plesiosaurios, no sé, entienden, siempre está como esa duda. Cuando aparezca un elasmosáurido con las crías vivas, uno puede decir, bueno, mira, ya tenés 2 grupos, hasta ahora está en este solo. Así que bueno, son estas cosas de la biología que a veces nos ponen este brete de decir, bueno, lo generalizamos para todos, decimos, bueno, solo los policotílidos parían las crías vivas. Y si uno tiene un mosasaurio que tiene una cría, bueno, tal vez había alguna familia particular que sí ponía huevos de escaso tiempo, ¿no? Siempre está como esa Sí. cosa que no vamos a saberlo nunca del todo. Siempre me da como esa sensación. Sí. Bueno, ahora que sí creo que no hay más preguntas. Bueno. Bueno, espero que Parece que no. que les haya gustado la charla. Para mí estuvo buena y me encantó esta parte de preguntas y de discusiones que estuvo súper interesante. Sí, muchísimas gracias en serio, Julio, por la participación. Le agradezco mucho. Y a Bueno, todos los que asistieron, muchas gracias por haber asistido. Los esperamos dentro de 8 días para otra charla a la misma hora. bueno, les agradezco mucho por haberme Vale, invitado también. muchas gracias. Saludos. Chao.